Tenemos a nuestro invitado, al doctor Jaime Solís, quien es candidato a la presidencia 2025. Jaime, buen día, bienvenido. Bueno, un gusto estar presente acá en tu medio, en este medio tan importante de los periodistas que guía la opinión pública de la ciudadanía, especialmente en un comienzo de semana tan complejo como se viene en el país. Voy a pedirte que te acerques un poquito al micrófono. Vos sos periodista y sí, claro que sí. Bueno, mira, se llena de candidatos, ¿no? Estamos en realidad, ¿a cuánto? A un poquito más de 14 meses frente a las elecciones. Sí, más o menos, son septiembre, agosto, por ahí va a ser. ¿No? Y que se va a dar por las elecciones generales 2025. Se nos vienen varios candidatos. El día sábado se vio a un Branco Maricovi en Brasil, ya indicando de que se lanza como candidato. O sea, buscan escenarios para presentar. Yo sé que no has venido a hablar de otros candidatos, sino el tuyo, pero hagamos un poquito una radiografía, si se quiere, de esto, ¿no? Tenemos a un rector, que más que rector llega a ser otro candidato. Tenemos a unos reciclados que llega a ser Gloria Medina, Carlos Mesa, Tuto Quiroga. Tenemos a una juventud que se les ha dado a los plataformeros la oportunidad, pero que sin embargo, ¿qué pasa? Se aplazaron. ¿Cuál es tu análisis? Así, frío. Bueno, primeramente, creo que ha llegado el momento de acabar con una clase política que debe irse. El acotamiento del modelo del MAS en sus dos vertientes arcebo-morales yo creo que se han agotado en el país, y eso es producto de la crisis económica que en este momento estamos viviendo, por un lado, y por otro lado también la crisis política e institucional. El país está destruido. Arce está utilizando el Poder Judicial para sostenerse toda vez que no tiene el menor equilibrio, no tiene gobernabilidad en el Poder Legislativo, entonces utiliza a los magistrados prorrogados para mantenerse en el poder. Pero a esto está quienes están realmente trabajando en lo que implica la oposición. Todos hablan de que la oposición... La verdad, oposición no existe en Bolivia, porque se supone que quienes debían haber ejercido la oposición debió haber sido la gente que está trabajando desde la Cámara de Diputados, las Cámaras de Senadores. Y ahí está la gente de Cremo, la gente de Comunidad Ciudadana. ¿De que han hecho algunos shows? Sí han hecho algunos shows, pero eso no es oposición. No ha sido una oposición seria. Mesa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, y todos ellos son parte de esa construcción colectiva que han hecho de organizaciones políticas que le dieron vida al MAS en los últimos 20 años. Ellos han convivido con el MAS, ellos han tenido intimidad política y tienen una serie de acuerdos debajo de la mesa para manejarlo el país. Yo creo que lo que hay que hacer en este momento, hay que apoyar el surgimiento de liderazgos emergentes. Es importante los liderazgos nuevos, con una visión nueva, que vayan a transformar el país. Y el país necesita de cambiar toda la clase política, porque la clase política está corrompida, está totalmente involucrada en una serie de hechos y actos que en los cuales, si te fijas, a más del pequeño show, no pasa nada. Y con esto ha concluido, con el supuesto golpe del 26 de junio, con eso concluye, creo, una etapa de simulacros y de escenificaciones y de teatros en el país, que al final lo único que han hecho es profundizar la crisis económica. Por tanto, yo creo que deben irse. Yo creo que, digamos, el rector, al mes que lo posicionan como rector, empieza a hacer campaña para ser candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, yo siento que la universidad aquí, como tú me preguntas, no me gusta hablar con la gente que tengo que debatir. Claro. No es bueno hablar en ausencia de ellos, pero creo que la universidad necesita de la conducción de un rector, y en este momento la universidad no ha podido ni solucionar los problemas internos. Claro, no de un candidato. No de un candidato, ¿no? Entonces, en el momento que se utiliza con poca ética la universidad
para utilizar funcionarios públicos, recursos de la universidad para hacer campaña, yo creo que la universidad está extraviando su rumbo. Es lo mismo que decirte que para ser candidato en este momento hay que ser millonario, o hay que ser alcalde, o hay que ser expresidente, o hay que ser presidente. Entonces, o hay que ser empresario. O hay que ser un multimillonario, digamos, ¿no? Entonces, la verdad no ese es el tema. La democracia debería ser la posibilidad de que aquel proyecto político que tenga el mejor proyecto, la mejor propuesta de país, entonces sea la que tenga y no dependiendo de cuánto dinero tenga, ¿sí? Si te fijas, es lamentable cómo la tanda publicitaria de las grandes cadenas nacionales se encuentra con la voz embargada todo el tiempo, simplemente se dedican a hacer campaña o a Evo o a Arce y Evo, hacen ver de que solamente existirían esos dos proyectos políticos, que son en el fondo los mismos que nos llevaron a la ruina en los últimos 20 años. Pero fíjate que más puede pues la economía en este caso. Sin embargo, las redes sociales y los medios de comunicación libres como el tuyo nos permiten trabajar en una visión nueva de país, en un país que nos permita ser una opción clara y dinámica de las propuestas que nosotros pensamos que hay que cambiar totalmente la patria. Bueno, a ver, abarquemos el espacio de Jaime Solís. Estás en un proyecto que indudablemente seguramente va a abordar espacios que, valga la redundancia, que va a ir más allá de un proyecto de una Bolivia que se proyecte a un vivir más estable, a una situación económica que sea digna. ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, nosotros creemos primeramente que en el país existe el 85% son cuenta propia. Son gente como vos, como yo, gente que vive de su propia iniciativa. Solamente un 15% tienen trabajo seguro en este país. Entonces, los bolivianos tenemos demasiada iniciativa para poder sobrevivir. Todos son sobrevivientes. Entonces, el 85% necesita que el Estado no sea un enemigo, que el Estado no sea un obstáculo en su desarrollo. ¿Qué precisamos? Precisamos reducir el Estado de 600.000 a 200.000 funcionarios públicos, que su base sean profesores, médicos y tema de seguridad. El resto deben irse a su casa. ¿Qué precisamos además? Reducir de 17 ministerios a 7 ministerios e incorporar un octavo que tenga que ver directamente con el emprendimiento. Precisamos de que ese 85% y los jóvenes que todos los días salen al mercado de la actividad económicamente activa tengan las posibilidades de salir con mejores condiciones. Que no paguen impuestos durante 2 años, que tengan 2 años de gracia, que les permitan además otros elementos como ser la facilidad de crear empresas, la facilidad de tener acceso a créditos, que las universidades estén aportando el profesional que precisan, porque las universidades en este momento lo único que hacen es aumentar la cantidad de desempleados, sacan psicólogos, abogados, y siguen sacando más y más y más de la gente que sigue nutriendo. No hay espacio laboral. Necesitamos gente que esté orientada en las áreas de ingeniería, de medicina, de nueva tecnología, de innovación. O sea, la universidad hay que cambiarla, hay que reconducirla de tal forma que fuera a ser un agente de transformación conjuntamente de la sociedad y que sea la consultora del Estado. Precisamos, además, abrir los mercados internacionales. Nosotros precisamos definitivamente abrir el tema que tiene que ver con las fronteras. Nosotros vamos a hacer casi desaparecer la aduana nacional. Uno de los mecanismos que más genera daño a la economía nacional es la aduana nacional, porque se ha convertido de un tiempo a esta parte en una institución totalmente represora que está estrangulando la economía del país. Entonces vamos a generar libertad de exportaciones, de importaciones, vamos a subir a $5.000 que cada persona pueda ingresar mercaderías tanto de productos farmacéuticos de consumo necesario en alimentación que no se produzcan en Bolivia y además de materias primas y pequeña industria. ¿Por qué? Porque el Alto, el Plan 3000, Guarnes, todos son centros de producción, pero lamentablemente no tienen las menores condiciones para que puedan tener que se llama materias primas. En el tema de cielos abiertos nosotros planteamos que exista
todo tipo de líneas aéreas, o sea, que exista la libre economía, que todos puedan participar. Ahora, debemos bajar los impuestos internos, acabar con el impuesto a las utilidades, que es un impuesto castigo de fin de año, que es un impuesto feudal de hace muchísimos años, pero además bajar el impuesto a un 10% y hacerlo un poco más universal. Precisamos generar que la educación sea el cambio fundamental de transformación del país. La sociedad que tenemos en este momento es la educación que hemos tenido hace 20 años, hace 30 años, y no ha cambiado la educación. Desde que nosotros estuvimos en colegio, tú y yo, que ya tenemos buenos años, no ha cambiado la educación. Nosotros precisamos reducir las materias, dar una currícula mucho más eficiente, lectura comprensiva, matemática financiera, educación financiera, más técnica. Precisamos, ¿no?, temas como tan importantes como más matemática, más ingeniería. O sea, necesitamos, fíjate que China en 1977, 1978, ¿cómo cambió? Simplemente dándose cuenta que estábamos como nosotros y abriendo las universidades en áreas básicas, ingeniería, las carreras de ingeniería. Tenemos toda la producción necesaria, lo que nos falta es ingeniería y la capacidad de la ingeniería financiera para poder generar recursos para poder. Entonces, nosotros trabajamos en función de la iniciativa privada y básicamente en crear una economía de mercado que nos permita que todo fluya con naturaleza, donde la menor intervención del Estado sea lo fundamental. Claro. El Estado no tiene que intervenir casi en nada, es muy poca la intervención. El Estado lo que tiene que garantizar es una buena educación, es un buen sistema de salud, garantizar un tema de previsión social, el tema de seguridad ciudadana, y para de contar, después el mercado solito se regula, así como nos estamos regulando nosotros, la intervención del Estado. Además, otra cosa que es importante, o sea, gastamos gran parte de nuestros recursos nacionales que tenemos, que percibimos por impuestos, por IDH y lo que sea, en estar subvencionando empresas totalmente deficitarias. Las empresas estatales les hacen competencia a las empresas privadas. O sea, no existe razón por qué. Lo que necesitamos es estimular que la iniciativa privada sea la que se genere por sí propio y además genere, claro, la competitividad permanente. Inclusive las MIPES, ¿no? Las MIPES totalmente han dado un grito al cielo, es decir, bueno, ¿qué pasa? Fuera del contrabando, resulta de que el Estado nos hace la competencia en la fabricación, por decir, en los telares, qué sé yo. Pero yendo un poco más allá y lecturando tu propuesta, decías vos la formación de los estudiantes en ingeniería. Te doy un dato que me llama la atención. Resulta de que salió una convocatoria de 600 técnicos ingenieros para formar parte de la siderúrgica del Mutún. Un solo ingeniero. ¿Te das cuenta? Metalúrgico, no hay, y con eso, con esa peyorata de decir no existe la mano de obra boliviana, van a traernos chinos. Y seguramente eso va a pasar. Que no sabemos si es o no es profesional, y me alegra que vos le tomes la palabra a esto. Claro, el tema es manejar el Estado no es un tema complicado. Obviamente que si quieres hacerlo complicado, lo vas a hacer complicado porque te interesa hacerlo complicado. Pero si quieres hacer las cosas sencillas, definitivamente pasa por la educación. Si no hay educación, si no cambias la matriz educativa del país, vamos a seguir replicando este tipo de sociedad y cualquier ignorante y energúmeno va a seguir siendo presidente de este país. La clave de cambiar el país es cambiar la educación. Ahora, a mí me preocupa básicamente, y no es porque exista un candidato rector, se da la casualidad, pero yo ya lo venía estudiando esto en Chile, cuando estudiamos en la universidad, economía en la Universidad de Chile. La base de la transformación es cómo funciona la universidad. La universidad tiene que ser la consultora del Estado. Si mañana queremos hacer un estudio de factibilidad del tema precámbrico, entonces, ¿a quiénes vamos a llamar? ¿A una consultora internacional? No, llamemos a la universidad. Claro. Y la Facultad de Geología de la Universidad Tomás Frías debe venir a hacernos un estudio de la minería en Bolivia, tanto en el oriente como también en el occidente. Si precisamos construir carreteras, para eso tenemos los ingenieros civiles. Entonces, la universidad tiene que ser altamente técnica. La universidad no tiene que hacerle la competencia a la universidad pública quién saca más abogados. La universidad es un gran negociado y un gran centro de corrupción.
maneja bajo el concepto de autonomía universitaria, hacen lo que definitivamente les da la gana, claro, con los recursos. Manejan muchísimos recursos. Y además otra cosa, se dedican simplemente a pagar salarios. La Universidad Boliviana no realiza ninguna investigación científica. La Universidad Boliviana no ha investigado nada. En los últimos 40 años la universidad no ha inventado ni el esparadrapo, o sea, no ha inventado nada. Saca y ve mecanismos para sacarlos con mayor facilidad. Digamos, en la Facultad de Derecho, ahora antes había que salir con tesis de grado y examen de grado. Hoy día no. Hoy día vos pasas un diplomado que vale $1.000 o $2.000, te inscribes ese diplomado pagando, o sea, más dinero ingresa e inmediatamente sales como por un tubo, pero salen sin saber absolutamente nada. Y este país lo que menos necesita son abogados, lo que menos necesita son psicólogos, trabajadores sociales, necesita gente que esté orientada a la producción, a la innovación, a la implementación de la genética en el tema de la agroindustria. Inclusive el problema de hidrocarburos se podría solucionar con facilidad en la medida de que sin necesidad de ampliar la frontera agrícola, pero sí aumentando la producción con los transgénicos, podíamos empezar, pues eso no se va a consumir, si eso se va a volver que se llama combustible, precisamos que se llama generar mayor, porque las condiciones están complicadas en el tema de hidrocarburos. Y lo más triste es que sigue habiendo carrera de ingeniería petrolera, siguen saliendo ingenieros petroleros y en este país desde hace 50 años no hay una exploración. O sea, fíjate, en los Pozos San Alberto fue explorado hace 104 años, explorado, o sea, lo encontraron y lo empezaron a explotar hace 50 años, pero cuando no han movido, claro, no hay exploración, no existe nada, ¿no? Claro, o sea, fíjate, pero una cosa es buscar, otra cosa es perforar, y otra cosa encontrar, y otra cosa producir. Eso no se viene haciendo hace 30 años en el país. Entonces los pocos que estamos consumiendo, que nos queda para 3 o 4 años de producción, y además para el consumo interno en cuanto a gas, es lo que se hizo en los últimos 50 años desde la época de la Gulf. O sea, ese es el tema. Fíjate, entonces nuestra situación de proyección como país está altamente complicada. Ahora, ¿cómo analizas tú la situación económica del país? Hay una crisis notoria, indudablemente, pero que sin embargo las autoridades no aceptan. Hay indicadores técnicos fundamentales que dicen que ha bajado y que va a seguir bajando. No sé hasta dónde puede llegar a ocurrir esto, tomando en cuenta la falta del circulante del dólar, que es tan fundamental en el mercado de la producción. La caída de las reservas internacionales netas en el Banco Central ha ocasionado el derrumbe de la economía nacional, o sea, no tenemos recursos. Entonces, para eso, definitivamente, el gobierno nacional, que en vez de estar preocupado en que si puede ser reelecto el 2025, lo que debería es trabajar en darle una solución al tema económico, básicamente, aunque sea paliativos. Lamentablemente, el supuesto falso golpe del 26 de junio ha agudizado más y acelerado más el tema de la incertidumbre en materia económica. Y en materia de variables económicas, la certidumbre es la clave, es el fundamental, la seguridad. La gente ha sacado todos sus recursos a los bancos. El dólar, que estaba en cerca de 9, ahora está a 9.90, está a 10 bolivianos 15, o sea, ha subido. Y el gobierno lo que debería hacer, en vez de estar iniciando, porque el gobierno en este momento está aterrado. El gobierno es una bestia que está totalmente rodeada, aterrada por la situación económica y ahora está buscando una salida. Y la salida la está buscando desde la peor manera, que es por medio de la violación constante a los derechos constitucionales. El hecho de haberlo detenido a Fernando Handel definitivamente nos muestra de que es un gobierno que está buscando no una salida por el lado bueno, sino una salida por el lado malo, por la violencia, por el terror del Estado. Lo que él debía haber promovido primeramente es trabajar en la independencia y en la autonomía del Banco Central. Es clave la autonomía del Banco Central porque eso va a impedir de que exista una inflación mayor
y así el Banco Central no pueda producir, que se llama dinero, y además regule el tema de que no se produzca dinero y no se aumente la inflación, por un lado. Por otro lado, el presidente debería convocar en forma inmediata un gran encuentro, una cumbre empresarial, para ver mecanismos que le permitan generar condiciones de cómo innovar en situaciones que nos permite el ingreso de dólares frescos al país. Eso es un tema que, esas son tareas urgentes que deben realizar él. Pero no existe voluntad, no existe voluntad. Ahora, otra cosa que es importante: anteriormente, años atrás, se pensaba que el Fondo Monetario Internacional era un monstruo capitalista que venía y destruía los países, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno debe ya pensar en negociar pronto con el Fondo Monetario Internacional para tener un soporte mucho más grande, mucho más estable. Obviamente que el Fondo Monetario Internacional, si va a venir a Bolivia, va a venir condicionando y le va a decir: muy bien, señores, ustedes quieren que nosotros lo apoyemos a ustedes, tienen ustedes que reducir el déficit fiscal, el gasto corriente, tienen que tienen que modificar la política de subvención de combustible, tienen que trabajar en el tema de reducir el tamaño del Estado, tienen que cerrar las empresas que son totalmente, las empresas públicas que son deficitarias. Entonces tienen que hacer ajustes, pero lamentablemente, si no hacemos esos ajustes, vamos a caer en una crisis económica muy, muy grande, muy profunda, en la cual, obviamente, que la gente que ha salido de la pobreza y ha entrado a la clase media va a volver a la pobreza, y la gente que está en la pobreza va a entrar a la miseria crítica. Va a aumentar el tema de inseguridad ciudadana, va a aumentar el tema de violencia en las calles, va a aumentar la miseria crítica y va a aumentar la muerte, la pobreza y el hambre en nuestro país. Eso es lo que viene si es que este señor no toma medidas urgentes. Ahora, Jaime Sonlí está más cerca del tercer sistema en estas próximas elecciones. No, yo estoy trabajando con el Partido Demócrata Cristiano. Ya. Es el partido que se está organizando, estamos trabajando con ellos. Tenemos acercamientos, algunos acercamientos con Manfred Reyes Villa. Hemos quedado en trabajar, cada uno paralelamente estamos trabajando, avanzando. Hemos trabajado en todo el país, tenemos presencia en todo el país. Lo estamos haciendo mucho más por redes, porque creemos que es un mecanismo mucho más rápido, es un mecanismo mucho más directo. Además, tenemos una brecha muy importante: el 65% de la población boliviana tiene que ver con la gente joven. Y la gente joven está en Instagram, está en TikTok, está en ese tema. La gente joven no ve televisión, fíjate, ¿no? Entonces, estamos llegando por ese medio y estamos planteando cuestiones innovadoras. El tema de la educación es la clave. El tema de que los jóvenes deban salir de la universidad, terminan su carrera y directamente, sin dar tesis, deban salir directamente a una fuente de trabajo, para nosotros es clave. El darle oportunidades, porque fíjate que la juventud en este momento se está yendo del país. Estaba por Sucre, Potosí, y los padres de familia me decían que estaban preocupados porque los que salían bachilleres se terminaban yendo a vivir, a trabajar a Chile, y los otros estaban yéndose a Europa, etcétera, etcétera. O sea, están viendo la migración. Te digo que hasta los menonitas están migrando a los Estados Unidos. O sea, todo mundo está viendo la forma de salir porque saben que esto está muy complejo. Bueno, tú has tenido la oportunidad, has querido buscar la unidad de reunir a diferentes candidatos, a diferentes líderes. ¿Cómo te fue en este tema? Como te planteaba al comienzo, digamos, el tema no les interesa la unidad. No les interesa la unidad, lo que les interesa, digamos, creemos, les interesa tener vigencia. Ni siquiera le interesa la libertad de Camacho, porque si le interesara de Camacho debían ser los primeros interesados en generar una unidad y que todos se unan, porque en la medida, o sea, fíjate, si yo fuera presidente en septiembre, en octubre del próximo año, inmediatamente yo voy a amnisticio político a todos los presos políticos, incluyendo a estos pobres militares que los están metiendo. O sea, los vamos a perdonar porque esto es un absurdo, esto no se lo cree nadie. Entonces, inmediatamente nosotros promoveríamos un amnisticio, un indulto generalizado, porque hay que dar libertad a la gente. O sea, la libertad es la norma, la excepcionalidad es la detención preventiva, que hay que cambiar ese chip.
Ese chip hay que cambiarlo de que todos van presos, no, el chip está en el sentido de que la libertad es la clave. Y la unidad no se da porque no les interesa, a Mesa no le interesa la unidad. A Mesa lo que le interesa es que todos giremos en torno a él y se cree que él es el Mesías, que al final del tiempo todos vamos a ir a buscarlo para que él sea el candidato único. Creo que se acabó su tiempo, su momento. Samuel, a más de lo millonario que pueda ser, no lo va a lograr, no lo puede hacer, no tiene las menores condiciones ni personales, ni de organización política. No tiene. Puede ser un buen comerciante, seguramente que sí, eso lo respeto, puede hacer buenos millones con facilidad, es un tema, cada uno tiene sus condiciones, pero más allá de ese tema quedan muy pocos cuadros políticos que puedan ser reales propuestas. Ahora, mucha gente dice, pero si son pocos los partidos, los instrumentos políticos. Bueno, son 11 los partidos políticos que hay en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que van a faltar candidatos, fíjate, porque una cosa es decir voy a ser candidato y otra cosa es ser candidato, ¿sí? Y animarse a ser candidato en este país es muy complicado. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Nosotros estamos planteando la unidad nacional. Y la unidad nacional creo que es más importante que la unidad de los partidos clásicos de siempre. Por eso es que yo me pierdo de Santa Cruz y estoy por todo el occidente. Mi campaña la he iniciado en el Alto de la Paz y sigo en el Alto de la Paz trabajando. Estoy en Oruro, estoy en Potosí, estoy en Sucre, estoy en Uyuni, estoy en Villazón, porque yo tengo que unir al país. ¿Y cómo te fue por allá? Me va muy bien, tengo bastante llegada por allá, porque no soy el cruceño típico, no soy racista, no soy regionalista, soy un hombre amplio, soy democrático, converso con todos, tengo facilidad de conversar con la gente. Y como yo vengo de una situación económica, no soy hijo de millonario, yo me siento cómodo con todos, entonces tengo una posibilidad de poder conversar, unirme y trabajar con la gente. O sea, tú más o menos sabes cómo soy, entonces no tengo ningún tipo de situación de dificultad que me permita. Yo como con cualquiera, en cualquier mercado, en cualquier lugar, me duermo donde sea. Y lo importante es que nos interesa es el bien de la patria. Bueno, Jaime, un mensaje, no sé, ahí está la cámara. Bueno, primeramente decirles que la patria es primero. Y creemos que frente a la crisis que se viene en este momento en el país, precisamos de que debemos aclarar todas nuestras divergencias que tenemos. Primero, unirnos como bolivianos. Y segundo, trabajar en la iniciativa privada, en la creatividad, en lo que implica la innovación de todo lo que son nuestros trabajos. Los bolivianos somos gente de esfuerzo, somos gente de sacrificio, somos gente de trabajo. No necesitamos del gobierno que nos apoye, lo que necesitamos es que el gobierno no obstaculice nuestro trabajo. Necesitamos tener la posibilidad de no tener tantos impuestos, de tener mejores posibilidades de poder comercializar nuestros productos, de poder trabajar, de poder inventarnos la forma de sobrevivir, pero que no nos molesten, que nos dejen vivir en paz, y además somos gente de bien que queremos vivir en democracia, en todos los aspectos.